Hola, muy buenas. Y quien les habla ahora mismo es Sebastián Galarraga, su presentador. En este video les vengo a hablar de una de las obras más famosas del ex ministro de Relaciones Exteriores y escritor venezolano, Manuel Díaz Rodríguez. Y para no hacer el cuento largo, vamos a hablar de Ídolos Rotos. Para ponerlos un poco más en contexto, Ídolos Rotos es un libro que, como he mencionado, fue escrito por Manuel Díaz Rodríguez en la fecha de publicación de 1901 y que cuenta con la historia de Alberto, un venezolano que inmigró del país por 5 años y que regresó por la noticia de la enfermedad de su padre, y debido a sucesos internos dentro del país termina estallando una guerra civil. Este libro nos cuenta cómo fue la vivencia de Alberto durante esta época de guerra. Pero antes de comenzar con este resumen análisis del libro, tengo que aclarar algo. El libro se divide por 4 partes. Yo solo voy a hablarles de la primera parte, que sería mayormente como la introducción de los personajes, los escenarios y la relación que estos tienen uno de los otros, para entender el contexto que vendrá después. Yo solo voy a abarcar la primera parte de la historia. Así que, ya esto comprendido, vamos a comenzar de una vez. El primer capítulo comienza con nuestro protagonista, Alberto Soria, que se encuentra en un barco camino a Venezuela, el cual se encuentra en un estado serio, pero emocionado, porque se nos dice que Alberto Soria lleva al menos 5 años fuera del país, sin haber conocido más de este, causándole un estado de emoción e incertidumbre por cómo sea el lugar que una vez fue donde se crió, después de 5 años de ausencia. El primer capítulo empieza con nuestro protagonista, Alberto Soria, que se encuentra en un barco camino a Venezuela, el cual se encuentra en un estado de serio, pero muy emocionado, porque se nos dice que Alberto Soria lleva mínimo 5 años fuera de su país de origen, causándole un estado de incertidumbre y emoción por ver cómo ha cambiado el lugar que una vez lo crió, después de estos años de ausencia. En el puerto se encuentra con su hermano, Pedro Soria, un joven bien vestido y de personalidad caballerosa, pero por alguna razón tiene los ojos cansados por algún motivo, y Alberto, junto con su hermano, se dirige a casa por el ferrocarril, hablando y riendo, mientras que Alberto solo no pudo dejar de ver los paisajes que lo dejaron hipnotizados debido a todo lo que ha cambiado y toda la nostalgia que ha recibido en estos momentos. Pero estas emociones cambian al mencionarle a su hermana, la cual se ha casado con un hombre, y esto por alguna razón enoja al Alberto, y la enfermedad de su padre, que fue la razón por la que volvió aquí. El segundo capítulo comienza con un flashback, el cual nos cuenta la razón de la ida y próxima venida a Venezuela de Alberto Soria. Se nos cuenta que él desde pequeño tenía dificultades para elegir una carrera, y que al final, por influencia de su familia, eligió la de ingeniería, al igual que la decisión de tener que irse a estudiar a París en una universidad allí. Normalmente veía la carrera de ingeniería como una obligación en lugar de una profesión que él quisiese cursar. Es por eso que a menudo no prestaba atención en clases y llegó al punto de saltarse las clases para ir con sus amigos, los cuales eran estudiantes de arte. Estos normalmente iban a exposiciones de arte y a museos, lo cual llevó a que Alberto tuviese una gran fascinación por la escultura. Y esta afición se intensificó cuando Alberto conoció a su futuro maestro, el cual fue José Maglignat, la persona que se volvió
el maestro y con el que viajó 6 meses para aprender de arte. Al volver a París, Alberto participó en un concurso de escultura, ganando y volviéndose conocido por toda su universidad. Al terminar el concurso, se nos cuenta que la razón de su regreso a Venezuela fue debido a la noticia de la enfermedad de su padre, lo cual, una vez hecha a sus oídos, decidió volver instantáneamente al país. El tercer y cuarto capítulo yo lo podría definir como un golpe de nostalgia para Alberto y también un golpe de tristeza. Se nos cuenta que Alberto, además de la preocupación hacia su padre debido a su enfermedad, también sentía un malestar por mentirle, debido a que este no sabía que Alberto se fugaba de clases para ir a exposiciones de arte y que no fue a la universidad durante 6 meses para estar de viaje con su maestro. Bueno, allí es donde se encuentra con su hermana, Rosa Amelia, la cual al verla y al recorrer con ella la casa y su floresta, empieza a ver cómo su odio hacia ella debido a su casamiento terminó esfugándose, todo suprimido debido a todos los buenos recuerdos que fueron golpeados en su cabeza, desapareciendo el rencor que le poseía hacia ella. A su vez, que le reclamaba a Alberto que le gustaba que volviera y que ella la ha pasado mal cuidando de su padre y su esposo, que también se encuentra en estado de enfermedad, terminando con un abrazo entre ellos dos, disculpándose a Alberto por no mandarles cartas para hablar más a menudo con ella. De esto saltamos un par de días con un diagnóstico de un médico sobre cómo el corazón del padre de Alberto está en un estado lamentable y que no soportará otra secuela. Alberto escuchaba al médico, pero decidió simplemente pasar el tiempo que le quedaba con su padre, y solo empezaba a relacionarse con su familia, hablando y desempacando con su hermano las cosas que vivió y trajo de París, teniendo momentos muy íntimos con él y presentándole varios recuerdos, retratos y esculturas que él fue haciendo durante su viaje. Y viendo y caminando por su pueblo antiguo, que no ha cambiado casi nada, lo cual le llevó a una pequeña decepción, y viendo por las noches en una montaña el cómo en su ciudad, en la altura, con una cara de felicidad, sin esperar lo que le va a acontecer en un futuro al país. Y bueno, eso sería todo por la primera parte de Ídolos Rotos. No le voy a mentir, la primera parte del libro me parece que está bien, pero no me parece muy destacable, ya que aunque sea un libro corto, por su lenguaje y escritura, debido a la diferencia de tiempo, tiene un resultado que es difícil de digerir. Hay partes como el segundo o cuarto capítulo que son partes que son muy densas de leer, no que sean partes muy amplias, pero debido a su lenguaje resulta difícil de leer. Pero también tiene partes como el tercer capítulo, que se trata del reencuentro de Alberto y su hermana, los cuales me parecieron mayormente satisfactorios, se pudieron leer mucho mejor, y debido a esa consistencia de unos capítulos que son muy bien leíbles, y otros capítulos que se cuesta mucho, de que no agarra en mi figura para seguir leyendo, ¿no? Además de que el comienzo no me parece muy diferente a historias de la época o historias que se han presentado más en el presente influenciadas por esta. Pero como dije, solo estoy hablando de la primera parte. Si a alguien le ha convencido este resumen e intenta leer el libro, espero que lo disfrute. A mí no me convenció.
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Adiós y que le vaya bien a todo el mundo. Chao.